buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué alegre, qué bendición es poder estar nuevamente aquí, nuevamente reunidos, nuevamente lista, presta y dispuesta, y así como cada uno de los que estamos reunidos a través de la tecnología, listos, prestos y dispuestos para aprender más de la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 21 del versículo 1 al 36. Así que veamos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y que el Señor hable a nuestro corazón también. Leamos. Hechos 21 del 1 al 36. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban ahí reunidos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y ese lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo decía detrás gritando: muera. Vamos a dejar hasta ahí la lectura para poder analizar un poco lo que nos está diciendo aquí. Estaba cumpliéndose lo que el Señor había dicho, estaba cumpliéndose lo que el Espíritu le había advertido a Pablo. Cuando el Espíritu le anunció a través de profetas que él iba a ser atado, que él iba a ser llevado, muchos hermanos, pues por el amor que le tenían, trataron de disuadirlo, decirle: no vayas. Me encanta la disposición de Pablo, porque él pudo haber dicho: es cierto, mejor no voy porque yo hago tanta falta aquí. Muchas veces nosotros nos creemos indispensables en el ministerio. No somos indispensables. El indispensable es Cristo. Nosotros somos instrumentos, pero no somos instrumentos únicos. Hay otros instrumentos que honran al Señor y que sirven al Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, y era lo que Pablo estaba haciendo. Y Dios sabía que era lo que permitía. Y Dios sabía por qué. Se recuerda que cuando leímos la conversión de Saulo, cuando el Señor le habla a Ananías, le dice que a Saulo, que ahora es Pablo, le es necesario entender lo que ha de sufrir por su nombre. Esto es algo impactante, lo vimos en su momento. Y ahora lo está viviendo, ahora lo está sufriendo. Y él lo que anda es predicando la palabra. Pero estos eran momentos difíciles, había que romper toda una barrera, y era lo que él estaba haciendo. Así que él está dispuesto, y él dice: yo estoy dispuesto a ir, y no solo que me aten, hasta dar mi vida, si es por Jesucristo. Bien, va a Jerusalén, lo reciben con gran gozo, todos se alegran de que él está ahí, pero la situación se empeora. Le dicen qué es lo que tiene que hacer, y él es obediente y lo hace. Estando en el templo, de ahí mismo dice la palabra que lo sacaron arrastrado, y prácticamente lo empezaron a linchar, lo estaban matando. Cuando llegan, los que llegaron fueron los de la Guardia Civil, digamos, los del imperio, a rescatar, porque estaban haciendo un alboroto, los judíos estaban matando a alguien. Entonces lo libran de ellos, lo levantan, lo atan, ya le habían dicho a él que lo iba a matar, y les preguntan: ¿qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo? Y dice que lo tuvieron que llevar cargado, no solo por lo lastimado que estaba, sino que para librarlo de la gente, porque la gente estaba complicando la situación ahí. Entonces se lo llevan, pero la gente, los judíos, siguen gritando: muera. Yo creo que hasta cierto punto Pablo entendía lo que pasaba.
porque él también había tenido ese celo. Definitivamente ahora él ya convertido, le dolía su corazón. No por él, porque él sabía que al momento de morir, él estaba con el Señor. Él iba con el Señor directamente. Le dolía su corazón por el velo que tenían estos judíos y que no podían entender que Jesucristo, al que habían crucificado, era el Mesías prometido. Por eso le dolía su corazón. Pero él estaba dispuesto no solo a ser atado, lo dijo, sino que también a dar su vida. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? ¿A qué estamos dispuestos nosotros por la obra, por el ministerio? Jesucristo dio su vida por nosotros, siendo nosotros pecadores. ¿A qué estamos nosotros dispuestos por Jesucristo? Si Él dio su vida por nosotros. Algunas veces nosotros ni siquiera queremos tener un conflicto o una situación difícil, sino que queremos que todo se solucione como por arte de magia. Dios sabe lo que permite. Así que con gozo, con amor, vamos a fortalecernos en el Señor para continuar nuestro ministerio. Vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a ir a dar gracias por la vida de hombres como el apóstol Pablo y a decirle que queremos fuerza, que queremos fortaleza, de su fortaleza, de la que solo viene del Señor. Y vamos a decirle que nos dé sabiduría, que nos llene de su fuerza, que nos llene de su sabiduría y que nosotros también estamos dispuestos con Él. Así que vamos a platicar con el Señor, adorémoslo con todo nuestro corazón y Él va a recibir esa adoración. Pongámosle ante su altar las situaciones, los problemas que nosotros tengamos y confiemos en Él, pidámosle fuerza y digámosles que estamos dispuestos para servirlo. Oremos, hermanos, que el Señor los bendiga.